Bienvenidos a mi canal. Hoy nos sumergiremos en la fascinante historia del Esequibo, un territorio lleno de controversias y reclamos que han marcado la relación entre Venezuela y Guyana. Para entender este intrigante capítulo de la historia, viajaremos en el tiempo, retrocediendo a los primeros días en que Venezuela afirmó su soberanía sobre el Esequibo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuáles fueron los eventos clave que dieron forma a este conflicto territorial? En el corazón de América del Sur, un conflicto ancestral se despliega entre dos naciones, Venezuela y Guyana. Más de 180 años de historia han marcado el enfrentamiento por el territorio del Esequibo, una región de más de 150.000 kilómetros cuadrados, cargada de riquezas naturales, desde vastos yacimientos de petróleo hasta recursos minerales e hidrocarburos. Este territorio estratégico no solo es un mero pedazo de tierra, es el epicentro de tensiones geopolíticas que han llegado incluso a la Corte Internacional de Justicia. El 14 de noviembre se escucharon los ecos de la disputa, mientras Guyana buscaba bloquear el referendo planeado por Caracas para el 3 de diciembre. ¿Qué hace que esta tierra sea tan codiciada? El Esequibo, con su abundancia en recursos minerales, hidrocarburos y petróleo, se ha convertido en un preciado tesoro, desatando rivalidades que podrían llevar a consecuencias inimaginables. Las tensiones entre Venezuela y Guyana están en su punto más álgido, y el temor de un conflicto armado no es solo una posibilidad, sino una amenaza latente. Hagamos un viaje al pasado, a los días en que los colonos españoles y holandeses se enfrentaron en la Guayana Esequiba, marcando el inicio de un conflicto que resonaría por más de un siglo. A finales del siglo XIV, los españoles descubrieron un asentamiento holandés en 1595, desencadenando tensiones que perdurarían a través de los siglos. En 1616, los holandeses fundaron el Fuerte Quicoberal, un enclave estratégico que se convertiría en el corazón de la colonia Esequibo de la Guayana neerlandesa hasta 1739. En 1666, los ingleses también hicieron su presencia conocida en Guayana Esequiba, desencadenando conflictos por asentamientos y tierras. La creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777 estableció el río Esequibo como frontera oriental entre España y los Países Bajos, estando delimitada el Esequibo como parte de Venezuela desde su inicio, cuando aún estaba dominada por el Imperio Español. Aunque Venezuela reclamó su iure sobre el territorio, la falta de colonización española dejó la región en una especie de limbo territorial. El siglo XIX trajo consigo una nueva fase del conflicto. En 1814, Gran Bretaña adquirió los territorios coloniales holandeses de Demerara, Berbice y Esequibo. En 1822, Venezuela, ya independiente desde 1811, protestó las invasiones de colonos ingleses en su territorio, marcando el inicio de tensiones que se prolongarían a lo largo de los años. El 2 de febrero de 1897, Venezuela y el Reino Unido firmaron el Tratado Arbitral de Washington, comprometiéndose a resolver la disputa limítrofe. En 1899, el Tribunal Arbitral de París emitió un fallo a favor del Reino Unido, otorgándole una extensa porción al oeste del río Esequibo, siendo este hoy en día el motivo que argumenta Guyana para afirmar que el territorio les pertenece. Este fallo generó protestas en Venezuela, pero la debilidad política y militar del momento limitó su capacidad de respuesta. Sin embargo, la historia da un giro en 1962, cuando Venezuela denunció la nulidad del laudo arbitral de París, revelando las pruebas de negociaciones secretas que afectaron la sentencia. Tras el fallecimiento de Mallet Prevost, uno de los abogados estadounidenses defensores de Venezuela en el laudo arbitral, su representante legal hace público un documento que revelaba la negociación secreta que provocó la sentencia despojatoria.
La denuncia condujo al Acuerdo de Ginebra de 1966, donde el Reino Unido, Guyana y Venezuela firmaron reconociendo la nulidad del laudo arbitral de París y la inconformidad de Venezuela, acordándose así encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes, marcando un hito en la resolución del conflicto. Estos antecedentes históricos son el tejido complejo que ha dado forma a la actual disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. La narrativa continúa, explorando cómo estas raíces históricas siguen influenciando las relaciones y tensiones actuales entre ambas naciones. A medida que avanzamos en esta historia, descubriremos las ramificaciones geopolíticas que se desprenden de este conflicto de larga data. Desde 1983, las negociaciones entre Venezuela y Guyana han sido un vaivén de propuestas, rechazos y momentos de tensión. En ese año, Venezuela propuso la negociación directa, pero Guyana optó por alternativas como la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad o la Corte Internacional de Justicia, propuestas que Venezuela inicialmente rechazó. En medio de esta compleja disputa territorial entre Venezuela y Guyana, la Guyana Esequiba se encuentra en el centro de tensiones que han perdurado por más de 180 años. El referéndum consultivo propuesto por Venezuela ha añadido un nuevo capítulo a esta larga historia. La población se prepara para expresar sus opiniones sobre los derechos de la nación sobre esta tierra disputada. Las recientes decisiones de la Corte Internacional de Justicia han generado sorpresa y expectación. Aunque la CEIJA ha ordenado evitar el agravamiento de la disputa, no ha detenido el referéndum, lo que agrega un elemento impredecible a esta narrativa histórica. Mientras observamos el desarrollo de los acontecimientos, la región se mantiene en alerta. La movilización militar y las reacciones internacionales subrayan la importancia de esta disputa y su impacto en la estabilidad regional. En las próximas semanas, las decisiones diplomáticas y legales continuarán moldeando el curso de esta historia. ¿Se logrará una resolución pacífica o persistirá la incertidumbre en la Guayana Esequiba? La riqueza de esta tierra va más allá de sus recursos naturales. La diversidad cultural y la historia de sus habitantes añaden capas de complejidad a este conflicto. Mientras el sol se pone sobre la Guayana Esequiba, el futuro de esta tierra se encuentra en una encrucijada. Seguiremos atentos a los eventos que se desarrollan, esperando que la sabiduría y la diplomacia prevalezcan. Agradecemos que nos hayas acompañado en este viaje por la historia y la actualidad de la Guayana Esequiba. Este es un recordatorio de que, más allá de las fronteras trazadas en mapas, hay historias humanas y sueños que merecen ser escuchados. Si encuentras valor en estas narrativas y deseas seguir explorando temas complejos, no olvides suscribirte y compartir. Tu apoyo nos impulsa a seguir explorando las historias que dan forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.